4.5. Vinculación entre datos topográficos, hidráulicos y de mecánica de suelos. Para la propuesta de la subrasante es importante no perder de vista los estudios topográficos, hidráulicos y de mecánica de suelos. Basándonos en el perfil deducido, podremos hacer varias proposiciones, pero para ello debemos tener en cuenta las presentes recomendaciones. A. Buscar la mayor compensación posible entre los volúmenes de corte y de terraplén. B. Que las pendientes sean preferentemente menores que la gobernadora, y solo en casos muy críticos, se alcance el valor de la pendiente máxima. C. Que la altura de los terraplenes sea tal que permita el correcto acomodo de las obras de drenaje. D. No perder de vista los estudios topográficos, hidráulicos, de mecánica de suelos, etc. Los estudios edafológicos se encargan de estudiar el suelo, su origen y evolución, así como los procesos físicos, químicos y biológicos que los componen. Para ello cuenta con una variada metodología de trabajo destacando la realización de perfiles geológicos y los análisis físicos, químicos y sedimentológicos. Para la determinación del tipo de suelo nos apoyamos de INEGI para obtener la carta edafológica de nuestra zona, y así determinar las especificaciones del suelo donde se está realizando el proyecto. Suelo dominante. Del cadenamiento, 0 más 3 ceros, A, 0 más 460, tenemos tipo de suelo, PAEO-SEM, que corresponde a suelos agrícolas dependientes del comportamiento de las lluvias. Del cadenamiento, 0 más 460, A, 2 más 200, tenemos tipo de suelo, vertisol, que corresponde a suelos agrícolas bastante fuertes. Del cadenamiento, 2 más 200, A, 3 más 060, tenemos tipo de suelo, regosol, que corresponde a suelos jóvenes con poco desarrollo. Clasificación de material. Clasificación de los materiales para terracería según la SCT, considerando la dificultad que ofrece al ser atacado. Material, A, O, I, es un suelo blando, que puede ser removido sin mucho esfuerzo, con pico y pala o con ayuda de una escrepa jalada por un tractor. También dentro de estos suelos se consideran los pocos o nada cementados con partículas de hasta 7.5 centímetros, además de los suelos agrícolas, los limos y las arenas. Tenemos un terreno ABDJ. Observaciones con las cuales Carreteras Federales realiza su criterio para tipo de camino, dependiendo de su clasificación geotécnica, considerando las diferentes compactaciones que se tienen que realizar a los materiales. A. En todos los casos el cuerpo de terraplén se compactará al 90% o se bandeará según sea el caso, las capas de transición y subrasante se compactarán al 95 y 100% respectivamente. Los grados de compactación indicados son con respecto a la prueba de Proctor o Porter, dependiendo de la granulometría del material, por lo que quedará a juicio del laboratorio de control aplicar la prueba que corresponda. B. En todos los casos cuando no se indique otra cosa, el terreno natural, después de haberse realizado el despalme correspondiente, el piso descubierto deberá compactarse al 90% de su PVSM en profundidad mínima de 0.20 metros, o bandearse según sea el caso. De material que por sus características solo puede utilizarse en la formación del cuerpo del terraplén, mismo que deberá compactarse al 90% de su PVSM o bandearse según sea el caso. J. En este tramo se deberá proyectar en cortes y terraplenes bajos, capa de transición de 0.50 metros de espesor y capa de subrasante de 0.30 metros. En caso de ser necesario se deberán abrir cajas de profundidad suficiente para alojar las capas, ambas capas se proyectarán con préstamo de banco más cercano. Obras de drenaje. El especialista en drenaje manda la relación de las obras de drenaje que se van a realizar en el camino. Drenaje longitudinal. Toda agua que fluye a lo largo de la superficie de la calzada de una vía, tanto como el agua pluvial que circula a través de la calzada, como el agua aportada por los taludes adyacentes a la vía, debe ser encauzada y evacuada de tal manera que no produzca daños a la estructura de la vía ni afecte su transitabilidad. El drenaje longitudinal deberá proyectarse como una red o conjunto de redes que recoja el agua y la conduzca hacia el punto de desagüe restituyendo a su cauce natural. Cunetas. Son canales o zanjas longitudinales revestidas o sin revestir, abiertas en el terreno que se construyen a ambos lados o a un solo lado de la vía, con el propósito de recibir y conducir el agua pluvial que se escurre por la calzada, el agua que escurre por los taludes de cortes y a veces la que escurre de pequeñas áreas adyacentes.
Estas obras tienen la finalidad de conducir el agua a un drenaje natural o una obra transversal con el propósito de alejarla rápidamente de la zona de ocupación de la carretera. En ocasiones puede servir como defensa de pequeños derrumbes. Cálculo de cunetas. Primer paso. Calcular el gasto máximo para el periodo de retorno con la siguiente fórmula. Gasto del tiempo de retorno es igual a 0.278 por el coeficiente de escurrimiento, por la intensidad de lluvia y por el área a drenar de la cuenca, esta deber ser en hectáreas. Como faltan datos para sustituir en la fórmula, procedemos a calcular la intensidad de lluvia, la cual equivale al tiempo de concentración. La fórmula para calcular el tiempo de concentración es: tiempo de concentración es igual a 0.0662 por la longitud elevada a la 0.77 sobre la pendiente elevada a la 0.385 para las cunetas correspondientes al cadenamiento, 0 más 3 ceros, a 3 más 60, del tramo Tulapillas, San Andresito. Se toman las siguientes consideraciones. Como no se conoce la longitud del escurrimiento, se procede a calcular sabiendo que la longitud del corte es de 38 metros, el área de la cuenca es de 3.483.82 hectáreas, que esto es equivalente a 34.83 kilómetros cuadrados. Entonces podemos deducir que la altura se calculará en la siguiente manera. Área, sobre la base, teniendo así una altura de 86 metros. Para tener la longitud completa, necesitamos sumarle los 7 metros de corona. Y así finalmente, tenemos que la longitud es igual a 93 metros, o bien, 0.095 kilómetros. Ahora podemos calcular el tiempo de concentración, quedando de la siguiente manera. Tiempo de concentración es igual a 0.0662 por 0.095 elevado a la 0.77 sobre 0.10 elevado a la 0.385. Y obtenemos que el tiempo de concentración es igual a 0.026 horas, o, más bien, 2 minutos. Procedemos a buscar la intensidad de lluvia de acuerdo con las isoyetas. Consideramos un tiempo de retorno de 25 años, la intensidad es de 94 milímetros sobre hora. Por lo tanto, podemos calcular el gasto. Procedemos a sustituir los valores en la fórmula del gasto y obtenemos lo siguiente. El gasto es igual a 0.278 por 0.026 por 94 milímetros sobre hora por 34.83 kilómetros cuadrados. El gasto es igual a 23.66 metros cúbicos sobre segundo. Procedemos a la determinación de la capacidad hidráulica. Como notamos que las longitudes en donde tendremos cunetas son cortas, consideraremos las medidas mínimas de diseño, que son las que aparecen en la siguiente imagen. Por consiguiente, tenemos que el área total será de 0.19906 m2. Procedemos a calcular el perímetro mojado con la siguiente fórmula. Perímetro es igual a la raíz cuadrada de b cuadrada más a cuadrada, más la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Teniendo, así como resultado un perímetro de 1.413 metros, calculamos el radio hidráulico con la siguiente fórmula. Radio hidráulico es igual al área hidráulico sobre el perímetro mojado. Sustituimos valores y tenemos que radio hidráulico es igual a 0.19906 m superíndice 2 sobre 1.413 metros. Radio hidráulico es igual a 0.135 metros. La pendiente es del 5%, que equivale en decimales a 0.005. Consideramos un coeficiente de rugosidad de 0.016. Procedemos al cálculo de la velocidad. Aplicaremos la fórmula de Manning. Velocidad es igual a 1 sobre el coeficiente de rugosidad por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente elevado a la 1/2. Sustituyendo valores, tenemos que la velocidad es igual a 1 sobre 0.016 elevado a la 2/3 por 0.005 elevado a la 1/2. Velocidad es igual a 1.163 metros sobre segundo. Procedemos a hacer el cálculo del gasto del diseño de la cuneta con la siguiente fórmula. Gasto del diseño es igual a la velocidad por el área. Gasto es igual a 1.163 metros sobre segundo por 0.19906 m superíndice 2. Y el gasto es igual a 0.222 metros cúbicos sobre el segundo.
Por lo tanto, tenemos que, con el diseño de las dimensiones mínimas para una cuneta, es suficiente para abastecer el gasto máximo para el periodo de retorno. Bordillos. Son elementos que interceptan y conducen el agua que por el efecto del bombeo corre sobre la corona del camino, descargándola en los lavaderos, para evitar la erosión de los taludes de los terraplenes que estén conformados por material erosionable. Los bordillos pueden ser de concreto hidráulico, prefabricado o construido en el lugar, de concreto asfáltico o de suelo cemento. En todos los casos los bordillos se considerarán obras provisionales en tanto el talud se vegete y se proteja por sí mismo o sea protegido mediante algún procedimiento, momento en que serán removidos y retirados. Para poder ubicar bordillos en nuestra vía, se tuvo que revisar la norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Esta nos indica que los bordillos pueden ser de concreto hidráulico, prefabricado o construido en el lugar, de concreto asfáltico o de suelo cemento. En todos los casos los bordillos se considerarán obras provisionales en tanto el talud se vegete y se proteja por sí mismo o sea protegido mediante algún procedimiento, momento en que serán removidos y retirados. Como se indica en la cláusula G de la norma NCTR CAR 103007, bordillos, estos solo se construirán en los terraplenes mayores de 1.5 metros de altura, y se ubicarán longitudinalmente en ambos lados en los terraplenes que se encuentren en tangente, mientras que en curvas horizontales se ubicarán solo en el acotamiento interno. Los bordillos se colocarán en el lado exterior del acotamiento y a una distancia de 20 centímetros del hombro del camino. No se construirán bordillos y lavaderos en tramos de carretera con pendiente longitudinal igual que 0.5% o menor. El gasto de diseño de los bordillos se obtendrá con el análisis hidrológico, considerando que el área de aportación será la corona de la carretera, de acuerdo con las siguientes situaciones. A. Entramos en tangente, el parteaguas del área de aportación será el eje de la carretera si esta es de 2 carriles o si es de más de 2 carriles en terraplén, con camellón amplio. B. Entramos en tangente con más de 2 carriles, separados por un camellón angosto o barrera central, o en tramos curvos, el parteaguas será el hombro opuesto al de los bordillos. Si se trata de una carretera de 2 carriles con un ancho de acotamiento de 0.5 metros, el tirante en el sitio en que pasa la llanta más cercana al bordillo será de 0.01 metro como máximo, lo que significa que el tirante máximo en el bordillo será de 0.033 metros. Si la carretera es de 2 carriles con un ancho de acotamiento de 1 metro, el tirante en el sitio en que pasa la llanta más cercana al bordillo será también de 0.01 metro como máximo, con lo que el tirante máximo en el bordillo será de 0.043 metros. Si la carretera es de 2 carriles con un ancho de acotamiento de 2.5 metros o si es de 2 o más carriles en un solo sentido, con un ancho de acotamiento de 2.5 metros, el tirante en el sitio en que pasa la llanta más cercana al bordillo será de 0.005 metros como máximo, lo que significa que el tirante máximo del bordillo será de 0.068 metros. Los tirantes máximos en los bordillos son útiles para determinar su capacidad hidráulica, misma que sirve para definir la separación que requiere haber entre lavaderos contiguos. Asimismo, los 3 valores máximos del tirante en los bordillos mencionados en los párrafos anteriores, a saber, 0.033 metros, 0.043 metros y 0.068 metros, permiten definir que la altura máxima de los bordillos en cualquier tipo de carretera sea de 0.10 metros. Así, en la tabla 2 se muestran los espaciamientos o separaciones que tendrán entre sí los lavaderos contiguos que drenan el flujo que llega por los bordillos. Para construir esta tabla se consideró un periodo de retorno de 25 años, una intensidad de lluvia para 5 minutos de duración, y se eligió un valor de 300 mm/h que es de los más altos del país para dicha duración. El área de aportación fue variable, en función de la longitud del tramo, del número de carriles y de los anchos de acotamientos. Las pendientes también fueron variables. Con respecto a los criterios anteriores, procedimos a revisar la altura del terraplén de cada estación del eje del proyecto, ya fuera en tangente o en curva. Estos datos los registramos en una hoja de cálculo que se muestra a continuación. Cálculo de bordillos. Cálculo de gastos hidrológicos. Considerando primeramente un tramo de 180.48 metros de longitud, resulta un área de aportación de 180.48 metros por 7.6,
metros. Esto es igual a 1371.648 metros cuadrados, o 0.00137 km2. El valor de 7.6 metros resulta de considerar un ancho de aportación de 3.5 metros, ancho de un carril, más 0.3 metros, 0.5 metros de acotamiento, menos 0.20 metros, que es la separación entre el bordillo y el hombro del camino. Si el tramo es de 200 metros de longitud, el gasto es de 0.077 metros cúbicos sobre segundo. Si el tramo es de 150 metros de longitud, el gasto es de 0.058 metros cúbicos sobre segundo. Si el tramo es de 100 metros de longitud, el gasto es de 0.038 metros cúbicos sobre segundo. Cálculo de capacidades hidráulicas de los bordillos. Aplicando la fórmula de Manning de acuerdo con la siguiente imagen, tenemos los siguientes valores. Consideramos el valor de n, que es igual a 0.016. Si en la fórmula de Manning cambiamos lo que es la pendiente, obtendremos diferentes gastos. Por ejemplo, para la pendiente del 7%, el gasto es de 0.200 metros cúbicos sobre el segundo. Para la pendiente del 6%, obtenemos un gasto de 0.186 metros cúbicos sobre segundo. Para la pendiente del 5%, obtenemos un gasto de 0.170 metros cúbicos sobre segundo. Para la pendiente del 3%, obtenemos un gasto de 0.131 metros cúbicos sobre segundo. Para la pendiente del 1%, obtenemos un gasto de 0.076 metros cúbicos sobre segundo. Para la pendiente del 5%, obtenemos un gasto de 0.054 metros cúbicos sobre segundo. Cálculo de la capacidad del lavadero trabajando como vertedor. Se supone que el ancho de entrada del vertedor, B, es igual a 2.5 metros, trabajará con una carga de 0.028 metros, que es el tirante máximo en el bordillo. Se asume un coeficiente de descarga del vertedor, C, es igual a 1.85. La fórmula para calcular el gasto que pasa a través de un vertedor se muestra a continuación. Donde C es el coeficiente de descarga, B es el ancho del vertedor en metros, H es la carga hidráulica sobre la cresta del vertedor en metros. Sustituyendo los valores obtenemos que el gasto es igual a 0.082 metros cúbicos sobre segundo. Lavaderos. Son canales que conducen y descargan el agua recolectada por los bordillos, cunetas, contracunetas y guarniciones, a lugares donde no cause daño a la estructura del pavimento. Los lavaderos pueden ser de mampostería, concreto hidráulico o metálicos. Para ubicar lavaderos en nuestro proyecto será en base a lo siguiente: la descarga a los lavaderos será en los sitios en que los bordillos ya no tengan capacidad para retener el gasto de diseño sin ser sobrepasados por el agua. Ello será definido en el análisis hidráulico por medio de la fórmula de Manning. Nos basamos en la tabla 2 y 3, que se mostraron anteriormente, para colocarlos en la distancia según correspondan, ya sea en tangente o curva. Estos datos también fueron registrados y se muestran en la siguiente tabla, en donde podemos observar en qué kilometraje serán colocados. Cabe destacar que hubo 2 tramos que fueron mixtos. Esto significa que tendremos bordillo en tangente, así como en curva. Se muestran a continuación las obras de drenaje longitudinal del primer kilometraje de Tulapilla a San Andresito. En este caso se seleccionaron lavaderos y bordillos por el tipo de terreno sobre el cual se estará trabajando. A continuación, se muestra el segundo kilometraje. En el mismo se muestran lavaderos. También se puede apreciar los detalles de nuestra obra. Finalmente se muestra el tercer kilometraje del proyecto de Tulapilla a San Andresito, en donde encontramos lavaderos como obras de drenaje longitudinal. Drenaje transversal. Diferentes tipos de alcantarillas. Tubos. Son alcantarillas de sección interior usualmente circular y requieren siempre de un espesor de terrapleno colchón mínimo de 0.60 metros para su mejor funcionamiento estructural. El material de que están construidos puede ser concreto reforzado, lámina ondulada y en ciertos casos puede convenir económicamente su construcción con mampostería y mortero de cemento. Losas. Las alcantarillas de losa de concreto hidráulico son estructuras rígidas que se construyen mediante una losa de concreto hidráulico con refuerzo, apoyada sobre muros de concreto hidráulico reforzado o de mampostería, para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad,
Cuentan con aleros en la entrada y salida de la obra de drenaje para evitar la erosión del terraplén del camino y para encauzar el flujo hacia el interior de la obra. Tienen una longitud máxima de 6 metros, según su ubicación, se clasifican en normales y esviajados. Cajón. Las alcantarillas de cajón son estructuras rígidas que se construyen mediante un marco cerrado de concreto hidráulico reforzado, para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Se utilizan para repartir en un área relativamente grande los esfuerzos ocasionados por las cargas transmitidas por la estructura al suelo de cimentación, cuando éste tiene muy baja resistencia al esfuerzo cortante. Bóvedas. Son estructuras cuya sección transversal interior está formada por 3 partes principales. El piso, 2 paredes verticales que son las caras interiores de los estribos y, sobre estas, un arco circular, de medio punto o rebajado, que es el intrados en arco estructural de sección variable con mínimo espesor en la clave. Apoyados del Manual Práctico para Cálculo Geométrico del Drenaje. Se sigue la metodología que establece. Los puntos principales que deben considerarse en la elección y proyecto de una obra de drenaje son los siguientes. Localización del eje de la obra. Área por drenar. Área hidráulica necesaria. Elección del tipo de obra. 1. Localización del eje de la obra. La localización del eje de la obra deberá hacerse de preferencia siguiendo el cauce de los escurrideros, siempre y cuando la forma de este y su pendiente longitudinal lo permitan, tomando en consideración que la pendiente está limitada de la manera siguiente. Para losas y cajones, de 0 a 12%. Para bóvedas de 0 a 20%, pudiendo incrementarse hasta 25%, siempre y cuando el cimiento sea escalonado. En tubos varía de 0 a 45%, a partir de 30% se pondrán muros de anclaje por lo menos cada 5 o 10 metros, estas pendientes son máximas. Debe procurarse hasta donde sea posible que los ejes para apoyar los proyectos de las obras sean normales o radicales al eje del camino, ya sea que está localizado en tangente o en curva respectivamente. Cuando la dirección del escurrimiento no permita trazarlos en forma, tendrán que esviajarse de acuerdo con el eje del escurridero. La situación del cruce del eje de la obra en relación con el eje de trazo, ya sea en carretera o ferrocarril, puede ser A. Normal en tangente. B. Radial en curva circular o espiral. C. Esviajada en tangente. D. Esviajada en curva circular o espiral. Se dice que una obra es normal o radial cuando el ángulo que forma el eje de la obra con el eje de la carretera es de 90 grados, 0 minutos. Y esviajada cuando dicho ángulo es mayor o menor de 90 grados, 0 minutos, considerándose como ángulo de esviaje aquel que se forma a partir de la normal al eje de trazo y que puede ser izquierdo o derecho según que su desplazamiento sea a la izquierda o a la derecha de dicha normal, como se puede ver en la siguiente figura. A lo largo del cadenamiento, 0 más 3 ceros, a 3 más 60, del tramo Tulapillas, San Andresito, tenemos las siguientes cuencas. Para el estudio en la cuenca 13, la situación del cruce del cauce en relación con el eje de trazo se tiene un esviajamiento de 39º derecho en tangente. 2. Área por drenar. Tabla resumen de las cuencas de estudio con sus respectivas áreas con el gasto calculado por el método racional. 3. Área hidráulica necesaria. Método de Talbot. Es un método muy utilizado para estimar el área de descarga a estructuras de drenaje. Para hacer una estimación preliminar del tamaño de las estructuras de drenaje menor se usa la fórmula de Talbot. La fórmula de Talbot fue determinada mediante observaciones en zonas de alta precipitación pluvial, hasta 100 milímetros por hora, en los Estados Unidos. La expresión de la fórmula de Talbot es la siguiente. A igual a 0.1832 * 4 y A3, donde A minúscula es el área hidráulica necesaria en kilómetros cuadrados. A mayúscula es el área por drenar en hectáreas. C es el coeficiente que depende del tipo de suelo. Este método se aplica principalmente a estructuras de drenaje menor, por lo que las áreas consideradas son generalmente carreteras o caminos, también es aplicable en cuencas hidrográficas. El proceso de cálculo es el siguiente. Para obtener el coeficiente de escurrimiento, nos apoyamos de la tabla 1. Coeficiente de escurrimiento para método empírico, de la norma M, PRY, CAR 1, 06-003-00,
estudios hidrológicos. Ahí se identificará qué tipo de suelo y el coeficiente de escurrimiento de las zonas que se encuentren dentro del área donde se pretende realizar el proyecto. Para el cálculo de área por drenar se elige cuenca de estudio, a la cuenca 13 dentro del proyecto tramo, Tulapillas, San Andresito, concadenamiento, 2 más 3 ceros, a 3 más 3 ceros. Coeficiente de escurrimiento para el proyecto es de 0.40. En el cadenamiento, 2 más 462.76, tenemos la cuenca 13, con un área de 5.01 hectáreas. Entonces tenemos que el área hidráulica necesaria es igual a 0.1832 por la raíz cuarta de 5.01 al cubo. Área hidráulica necesaria es igual a 0.25 metros cuadrados. Tabla resumen de área hidráulica por cuenca. 4. Elección del tipo de obra. De las diferentes obras a considerar, tubos, losas, bóvedas y cajones. Para una buena elección de tipo de obra debe tomarse en cuenta siguientes aspectos para una buena elección de obra. A. Área hidráulica necesaria. B. Pendiente de la obra. C. Altura mínima y máxima de terraplenes o rellenos. D. Materiales de construcción. E. Capacidad de carga del terreno. Obras transversales en el proyecto. Se tienen losas como obras de drenaje transversal, como se muestran a continuación, las cuales están proyectadas en el primer kilometraje. En el tercer kilometraje, se tendrá como obra de drenaje transversal tubos, como se muestra a continuación. Subdrenaje. El drenaje subsuperficial o subdrenaje pretende eliminar el agua subterránea, o bien abatir su nivel hasta donde no sea perjudicial a la carretera. El agua que está situada bajo la superficie de la tierra se presenta en corrientes o estancadas. Una vez que se detecta su presencia, habrá que darle el tratamiento necesario para su evacuación. El nivel del agua subterránea generalmente es paralelo a la superficie del terreno. En terrenos planos o de lomerío suave es necesario averiguar su profundidad, mediante la investigación de campo para definir las zonas que en realidad necesitan subdrenaje. Para el tramo, Tulapillas, San Andresito, concadenamiento, 2 más 3 ceros, a 3 más 6 0, se empleará el uso de subdren francés, ya que el nivel freático se encuentra localizado a nivel de terreno, provocando afectaciones en el camino. Se construirá un terraplén para estabilizar la banca de un tramo de una vía secundaria en una longitud de 15 metros y un ancho de 7 metros. Para tal fin, el material suelto será removido y reemplazado por un relleno en material seleccionado. Se requiere diseñar el sistema de subdrenaje del terraplén. La información disponible es la siguiente. Ancho del terraplén, W, es igual a 7 metros. Longitud del terraplén, L, es igual a 15 metros. Coeficiente de permeabilidad del material del relleno, K, es igual a 2.20 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. Profundidad del nivel freático, no se encontró. De 85 del material del relleno, es de 0.085 milímetros. Coeficiente de escorrentía C, es de 0.4. Áreas no desarrolladas. Bosques de 2 a 7%, periodo de retorno, 25 años. Pendiente longitudinal del tramo a estabilizar es de 4%. Cálculo del caudal total de diseño. El caudal de diseño corresponde al de infiltración ya que no se alcanzó el nivel freático en las exploraciones del subsuelo. De las curvas IDF, para la estación más cercana a la zona del proyecto, se obtiene la intensidad, entrando con el periodo de retorno y la duración de la lluvia. El periodo de retorno es de 25 años. La duración de la lluvia es de 60 minutos. La intensidad es de 56 milímetros por hora. Curvas de intensidad, duración, frecuencia. Entonces utilizaremos la siguiente fórmula, donde A es el área de drenaje en metros cuadrados. Procedemos a calcular A, y se obtiene multiplicando el ancho del terraplén por longitud terraplén y obtenemos un valor de 105 metros. I es la precipitación máxima horaria de frecuencia anual registrada en la zona del proyecto en milímetros sobre hora. Sustituyendo los valores, obtenemos un valor de 0.98 litros sobre segundo.
Alternativa. Diseño de un colchón con material drenante y geotextil. 1. Determinación del espesor del colchón drenante. Se selecciona una mezcla de grava y arena limpia con una permeabilidad de 0.012 metros sobre segundo, como material para emplear en la construcción del colchón drenante. Para esto utilizaremos las siguientes fórmulas. Donde QT es el caudal total a drenar en litros sobre segundo. T menos un caudal de 0.98 litros sobre segundo. QC es el caudal total que pasa a través del colchón drenante, en litros sobre segundo. El caudal que pasa por el colchón drenante es de 0.98 litros sobre segundo. KS es la permeabilidad del suelo a drenar, esta está dada en metros sobre segundo. Nuestro KS es de 2.20 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. KC es la permeabilidad del material que conforma el colchón drenante en metros sobre segundo. Y en nuestro caso es de 1.20 por 10 a la menos 2. I es el gradiente hidráulico, y es de 1. AS es el área de la sección transversal del suelo a drenar en metros cuadrados. AC es el área de la sección transversal del colchón drenante en metros cuadrados. Entonces, tomando AC como el área de la sección transversal del colchón drenante por metro lineal, tenemos el espesor del colchón drenante C es de 0.08 metros. Se escoge un espesor de 20 centímetros, dado que es lo recomendado para este tipo de diseños y con el objeto de facilitar el proceso constructivo. 2. Escogencia del geotextil a emplear. Se requiere involucrar el uso de un geotextil como medio filtrante con el objeto de evitar la colmatación del colchón drenante. Verificando los parámetros que debe cumplir el geotextil se tiene. Criterio de retención. TAA. Es de 0.125 milímetros. Para geotextil NT3000, se debe cumplir que TAA es menor que B por de 85. B es de 1.8, para geotextiles no tejidos, TAA es menor que 0.153 milímetros. Por lo tanto, cumple. Propiedades de los geotextiles no tejidos. Criterio de permeabilidad. Criterio de colmatación. Se debe cumplir que la porosidad del geotextil sea mayor al 80%. Esta condición la cumplen todos los geotextiles no tejidos punzonados por agujas. También se tienen que considerar los criterios de supervivencia. Se tiene que considerar la resistencia a la tensión, la resistencia al punzonamiento, la resistencia al rasgado trapezoidal, la resistencia al estallido. Cálculo del diámetro de las tuberías de drenaje. Una vez captadas las aguas de exceso por el colchón drenante, es necesario evacuarlas mediante tuberías colocadas a ambos lados del terraplén como se muestra en el esquema. Anteriormente ya calculamos el gasto, y es de 9.81 por 10 a la menos 4. El coeficiente de escurrimiento es de 0.013. Para calcular el área de un círculo, en este caso la cara de la tubería es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Para obtener el radio es igual a el diámetro sobre 4. Se tiene la pendiente del 4%. Procedemos a despejar el diámetro y obtenemos que es de 0.0414 metros, o bien 2 pulgadas. En el primer kilometraje, como se muestra a continuación, se tienen como obras de subdrenaje un subdren McDrain, a su vez podemos apreciar todos los detalles del plano. Para el tercer kilometraje, se ocuparon subdren de tipo francés. La obra de drenaje es un factor importante para la altura del terraplén. Los colchones mínimos sobre la superestructura de la obra es lo que nos viene a dar el valor de la elevación para la rasante mínima, que nos permita alojar la obra de drenaje seleccionada. El proyecto de la obra puede calcularse en rasante o subrasante mínimas, dependiendo de la realización de las terracerías. Después de esto, podemos definir como rasante mínima la elevación mínima en la corona para dar cabida a una alcantarilla, tomando en consideración su colchón mínimo. Por lo tanto, subrasante mínima será la elevación mínima en la subcorona. Para tubo de concreto se necesita un colchón de 0.60 metros. Para losas y cajones de concreto armado se necesita un colchón de 0.20 metros. Para bóvedas de mampostería se necesita un colchón de 1 metro. El colchón se mide de la parte superior de la superestructura de la obra al nivel de la rasante. Todo lo anterior necesita estar presente para poder hacer la propuesta de la subrasante.